Muy bien, en este video vamos a tratar sobre otra forma, otro uso que se le puede dar a las tablas 2x2 y es el de la evaluación de pruebas diagnósticas, especialmente en el campo de la salud y para nuestro caso en la salud mental. Muy bien, básicamente las pruebas en todas las áreas aplicadas pues se requiere medir procesos, medir impactos, medir cualquier cosa. En el campo de la salud, pues se tienen que medir o utilizar instrumentos que permitan medir o permitan identificar la presencia o no de una condición de salud, una enfermedad, por ejemplo. Y para eso, pues obviamente necesitamos las pruebas, pero pues para poder utilizar las pruebas debemos confiar en que éstas tengan unas calidades mínimas que nos permitan efectivamente identificar esa presencia o ausencia de la condición, y para eso entonces necesitamos hacer unos procesos muy rigurosos para garantizar de que los instrumentos sean los adecuados. Aquí vamos a arrancar con un poema de Epícteto, un filósofo que nos regala este hermoso poema que ahora más adelante vamos a comprender por qué. Dice: las apariencias a la mente son de cuatro clases. Cosas hay que son lo que parecen ser, o no lo son y no parecen serlo, o lo son y no parecen serlo, o no son y sí parecen serlo. Es tarea del hombre sabio el decidir correctamente en todos esos casos. Como dije, en un momento vamos a encontrarle sentido a este poema. Bueno, empecemos con una reflexión muy rápida. ¿Qué pasaría si a usted le dijeran que después de que le hubieran aplicado una prueba, le dicen que usted es esquizofrénico? Aclarando pues que lamentablemente vivimos en una sociedad en donde el estigma frente a los trastornos mentales es muy alto aún, y para muchísimas personas el padecer una condición como estas, como la esquizofrenia, más allá de lo, de lo, de lo, de lo que implica pues para la calidad de vida una enfermedad de estas, también se le suma la estigmatización social. Entonces, pero bueno, quiero hacer esta reflexión con estas preguntas. Entonces, ¿qué pasaría si a usted le dijeran esto? Pero además que luego se entera que el puntaje a partir del cual se clasifican a los esquizofrénicos, es decir, el punto de corte, es 20, ¿sí? Y que usted obtuvo justamente 20. Es decir, usted estuvo sobre la línea del punto de corte a partir de la cual decidieron darle a usted ese diagnóstico y decirle que es esquizofrénico. ¿Qué cree que podría estar pensando? ¿Cómo cree que estaría usted tomando esta información? Y creo que, pues obviamente sabemos que para un diagnóstico tienen que hacerse muchas más pruebas, pero quise poner esta situación hipotética es para mostrar lo importante que es tener pruebas que sean muy buenas, para que así la información que de ella obtengamos, los resultados que se obtengan de esas pruebas, pues realmente puedan decir o puedan acercarse de manera muy confiable a la verdadera condición o la verdadera situación que se está tratando de medir. Muy bien, cuando hablamos de una prueba diagnóstica, pues nos vamos a concentrar especialmente en dos aspectos. Por un lado la reproducibilidad y por el otro lado la validez. Cuando hablamos de la reproducibilidad, básicamente estamos diciendo que dos o más mediciones hechos con la misma prueba a los mismos sujetos pues van a dar resultados similares. ¿De acuerdo? Si se aplica dos veces la misma prueba a los mismos sujetos y en estos sujetos no ha habido un cambio significativo, pues lo esperable es que se obtenga el mismo resultado. Entonces podemos decir que la prueba es reproducible. En psicometría se le conoce como confiabilidad. Por el otro lado está la validez, y es qué tanto esa prueba mide aquello que dice que está midiendo. Entonces,
La pregunta de rigor aquí es, ¿está seguro de que esa medida representa verdaderamente eso que dice que está representando? Si es una prueba para, no sé, para identificar síntomas de depresión, en realidad las preguntas o los ítems que se están utilizando si apuntan hacia la medición de la depresión. Entonces ahí estamos hablando de la validez. Estos son dos aspectos que desde el punto de vista técnico son supremamente relevantes para saber si contamos con una prueba de alta calidad o no. Esta es un conocidísimo ejemplo para poder entender un poquito más lo de la validez y la reproducibilidad. Tenemos 4 tiradores de tiro al blanco. Entonces aquí aparecen 4 dianas de tiro. Vamos a mirar cada una de las 4 condiciones. Tenemos al primer tirador y dispara siempre prácticamente al mismo sitio. Es decir, digamos que la reproducibilidad de este tirador es muy alta, porque siempre va a apuntar al mismo sitio. Lamentablemente no es en la parte donde nosotros desearíamos que apuntara, ¿cierto? Porque está, digamos, hacia una orilla de la diana. Entonces puede tener muy buena puntería, pero está desenfocado, podríamos decirlo así. O sea, aquí hay alta reproducibilidad, pero no hay validez. El segundo tirador vemos que los disparos que ha hecho a la diana pues están bastante dispersos y alejados del centro todos, y entre sí, o sea, alejados del centro y alejados entre sí. Entonces en este caso no hay ni validez ni reproducibilidad. Aquí ya tenemos otro tirador, el tercer tirador. Aquí digamos que hay un poco más de reproducibilidad y se acerca un poco más hacia el centro, es decir, habría un poquito más de validez, pero aquí todavía está alejado, digamos. Y finalmente tendríamos un cuarto tirador que dispara justo en el centro, es decir, la validez, pero además repite el tiro, es decir, dispara siempre más o menos en el mismo sitio, es decir, que cuenta con las dos condiciones, los dos aspectos relevantes de la prueba. Así se entendería entonces que lo que buscamos en una prueba, ojalá, es digamos, el equivalente al ejemplo al cuarto ejemplo, que dispare siempre al mismo lado, o sea que sea reproducible, pero además que dispare al centro, o sea que sea válido. Y no hacer como este caballero, otro ejemplo ya clásico de estos temas, y es que dispara y después va y dibuja la diana para demostrar que disparó justo en el centro. Eso obviamente no es lo que se espera. Muy bien. Hablando de reproducibilidad, entonces decimos que es el grado en el que los resultados de una prueba son consistentes a lo largo del tiempo cuando se aplica a las mismas personas, eso ya lo habíamos dicho. Y en el campo de la salud mental, pues es un área en donde pues nos vemos, digamos, yo diría que es una limitación, y es que contamos con muy pocas pruebas, pero además las pruebas casi todas acuden al autoinforme, es decir, encuestas, tipo inventarios o cuestionarios que se llenan muchas veces de lápiz y papel. Pueden ser auto o heteroaplicados, es decir, la persona se le entrega un test para que lo responda ella misma, o se puede hacer mediante tipo entrevista, es decir, en donde un encuestador, un evaluador, le va leyendo las preguntas y la persona va respondiendo. Ese sería el heteroaplicado. Pero en términos generales se trata de la misma prueba. Estas pruebas tienen digamos, unas debilidades porque hay muchos factores que pueden intervenir allí. Por ejemplo, el fraseo de los ítems. Si el fraseo no es adecuado, si yo le aplico una prueba a una persona ahora y se la aplico nuevamente en un mes, pero las frases, la forma como están redactados los ítems no es clara, entonces la persona puede responder de manera diferente, pero es más por el efecto del fraseo de los ítems. Entonces ahí tenemos un problema. Claro, por supuesto que si el atributo cambia con el tiempo, pues va a dar diferentes resultados, pero ese ya no sería un problema de la prueba en sí, sino el atributo que se mide, ¿no? Entonces, pues no le echaríamos ahí la culpa a la prueba, pero lo demás sí es problema de la prueba. Por ejemplo, cuando aplicamos el efecto de memoria, es decir, aplicamos la prueba y la volvemos a aplicar
al corto tiempo. Digamos, aplicamos una prueba hoy y la aplicamos nuevamente en una semana. La persona va a responder no por lo que está preguntándole la prueba, sino por lo que se acuerda que respondió la última vez. Y ese efecto de memoria, por supuesto, que afecta a los resultados. También están las instrucciones iniciales. Las instrucciones que se dan en el test al comienzo son supremamente importantes. Y cuando estas instrucciones no son claras, pues se entiende de manera distinta la prueba, entonces puede responder de manera diferente. La otra parte también puede ser la garantía del anonimato. Hay personas pues que cuando creen, si se les pide el nombre, por ejemplo, y no se les instruyó inicialmente de manera adecuada, consideran que sus resultados van a ser divulgados o que sí, pues que más personas se van a enterar, entonces no responden con sinceridad. Y como ese hay otros sesgos, por ejemplo el sesgo de deseabilidad social, que es responder conforme a lo que cree que se vería bastante bien. Entonces no responde por lo que es realmente, sino por lo que cree que debería responder. O la aquiescencia, que es un fenómeno muy interesante en psicometría, que es la tendencia a estar de acuerdo con los ítems independientemente de lo que le está midiendo. Entonces siempre va a responder hacia un lado o hacia el otro, digamos, sí, 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 o no, 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 no. Y puede deberse a un sesgo que se llama el sesgo de aquiescencia. Normalmente la reproducibilidad la podemos medir de varias maneras, sí, la podemos comprobar de varias maneras, pero la más idónea de todas es mediante test-retest, es decir, se aplica la prueba ahora y en un tiempo se vuelve a aplicar a las mismas personas. Si se dan unas correlaciones altas, entonces decimos que los resultados son repetibles, es decir, que hay alta reproducibilidad en la prueba. Bueno. El otro elemento es la validez, y en la validez sí aquí nos vamos a centrar en este video un poquito más, porque lo otro pues se hace ya es aplicando a grandes muestras. En cuanto a la validez aquí vamos a trabajar un poquito más ¿qué es? Es el grado en el que los resultados de una prueba corresponden realmente a aquello de lo que se supone que está midiendo. Y la idea de una prueba válida es que pues si hablamos de epidemiología o en el campo de la salud, pues lo lógico es que la prueba nos permite identificar claramente y nos dé garantía de ello, de que está clasificando adecuadamente a los enfermos y a los no enfermos. Dentro de los parámetros fundamentales de la validez de una prueba diagnóstica están los de la sensibilidad y la especificidad. Sobre estos dos nos vamos a detener. Es decir, son los elementos propios de la calidad de la prueba. Les decimos que son los parámetros internos de la validez de la prueba. La sensibilidad y la especificidad. Siempre cuando vamos a aplicar una prueba, vamos a tener, digamos, 4 resultados posibles. Cuando clasificamos, es decir, cuando la prueba nos permite clasificar, vamos a tener 4 resultados posibles. Entonces aquí esta tabla 2x2 nos muestra esos resultados y va a ser muy importante que lo tengamos muy en cuenta lo que aquí se está mostrando. Fíjense que al igual que cualquier tabla 2x2 pues tiene las celdas A, B, C, D y esos lugares son supremamente importantes que los tengamos en cuenta, porque fíjense que aquí en las filas, en el encabezado de las filas, tenemos entonces la prueba que estamos validando, la prueba que estamos evaluando, pero se requiere de otra prueba u otro criterio al que le conocemos, al que le llamamos como el gold standard, es decir, una prueba de oro, un patrón de oro, que es la que nos va a servir de punto de referencia. Ahorita más adelantito lo vamos a definir. Pero miren que aquí, por ejemplo, tenemos 4, como dije, son 4 resultados posibles. Entonces en la celda A aparecen los verdaderos positivos, es decir, los que en la prueba, en la prueba del gold standard, aparecieron como enfermos, y en mi prueba también aparecieron como enfermos, ¿cierto? A eso le llamamos verdaderos positivos. Pero también puede suceder que la prueba, el patrón de oro, clasifica a unos que sí están enfermos, pero resulta que mi prueba dio que no, mi prueba dio negativa. Entonces a esos los conocemos como falsos negativos. ¿Por qué son falsos negativos? Porque en mi prueba dieron negativos,
pero resulta que sí estaban enfermos de verdad. Entonces esos son falsos negativos. En el B, en la celda B, aparecen los que en mi prueba aparecen como enfermos, pero de acuerdo con el patrón de oro, con el gol estándar, no estaban enfermos. En realidad no estaban enfermos. O sea que esos son falsos positivos. Me dieron positivos a mí en mi prueba, la que yo estoy probando, la que estoy evaluando, pero el patrón de oro dijo, no señor, no están enfermos. Entonces esos son falsos positivos. Y finalmente están los verdaderos negativos, es decir, en mi prueba dieron que no estaban enfermos y vamos y verificamos con el gol estándar y efectivamente no estaban, eh, no estaban enfermos. Como podemos ver, entonces a lo que apuntamos es que básicamente mi prueba coincida con el gol estándar, es lo ideal, que mi prueba coincida con el gol estándar en las celdas A y D. O sea, que coincidan los verdaderos positivos, o sea que si mi prueba dice que son positivos, vamos y verificamos con el gol estándar y efectivamente sí son positivos. Y también que mi prueba, si dice que no están enfermos, o sea que son negativos, vamos y verificamos con el gol estándar y en efecto no están enfermos, o sea, son los verdaderos negativos. Estas son las celdas que nos encantaría que dieran muy alto, y que los falsos, tanto positivos como negativos, ojalá dieran muy bajito. Eso entonces sería un indicador de la calidad de mi prueba porque está contrastada con un gol estándar, es decir, con una prueba o con un criterio que ya está probado y es digamos, es la máxima evidencia. Entonces, miren lo que va a pasar con el poema de Epícteto. Cosas hay que son lo que parecen ser, y a eso nos referimos con los verdaderos positivos. O no lo son y no parecen serlo, es decir, esos serían los verdaderos negativos. O no son y sí parecen serlo, entonces aquí falsos positivos no son, no están enfermos, pero sí parecen serlo. Mi prueba dijo que sí estaban enfermos. Esos son falsos positivos. Y finalmente, o lo son y no parecen serlo. O sea, lo son, sí están enfermos, pero resulta que mi prueba dijo que no estaban enfermos. Entonces, ahí están las 4 condiciones y que nos ayuda muchísimo el poema de Epícteto. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos para evaluar una prueba diagnóstica? Obviamente la prueba que estamos nosotros evaluando, pues la prueba que le estamos sometiendo pues a todos estos análisis. Entonces decimos que puede ser un procedimiento o técnica utilizada para determinar la presencia o ausencia de una enfermedad o condición específica de un individuo o grupo. Esta prueba puede ser una prueba de laboratorio o puede ser una prueba de imágenes, una radiografía, por ejemplo, o una encuesta, que es lo que más utilizamos, ya lo decíamos hace un momento, en salud mental, o cualquier otro método que ayude a identificar o caracterizar una enfermedad. Podríamos hacer, por ejemplo, una guía de observación, por ejemplo. Se encuentra en fases iniciales y se hace necesario que sea sometida a esa contrastación empírica. Por el otro lado, el otro requisito entonces es el gol estándar, o sea, el patrón de oro, la prueba reina, llamémoslo así. Y es una técnica diagnóstica que define la presencia de la condición con la máxima certeza conocida. Es decir, aquí de lo que hablamos es que el gol estándar debe ser aquella técnica o procedimiento o prueba que esté ya súper comprobada, ¿sí? De lo que más soporte empírico se tenga a la fecha. La mejor prueba disponible en condiciones razonables y proporciona diagnósticos correctos de manera consistente. ¿Dónde aparece el problema en salud mental? Que nosotros no tenemos identificadas muchas pruebas de oro, muchos patrones de oro. De pronto en clínica, a lo que tenemos que acudir, por ejemplo, es a los criterios diagnósticos, puede ser del CIE 10 u 11 o el DSM-5. Serían como nuestros patrones de oro. Pero si nos fijamos, no es que hayan muchas más posibilidades. Por ejemplo, en medicina, en patología, pues digamos que las biopsias suelen ser patrones de oro. Los cultivos de microorganismos son patrones de oro, etcétera. Pero en salud mental realmente estamos cortos acerca de cuáles son los patrones de oro. Insisto, de pronto lo que más se acerca a patrones de oro son
los criterios diagnósticos clínicos que nos proporcionan los manuales, como el CIE-10 u 11 y el DSM, que en este momento va en 5. Podría ser eso. Es muy importante que el autor, que los autores del trabajo, de las pruebas, puedan identificar a priori la mejor prueba disponible al momento, porque eso también va a darle mucho mayor soporte a la prueba que estén analizando. Bueno, hablemos de la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Ya dijimos que las dos características fundamentales internas de una prueba son la sensibilidad y la especificidad. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba sea positiva si la enfermedad está presente. La probabilidad de que la prueba resulte positiva, que salga positiva, si la enfermedad está presente. ¿Qué significa eso? Entonces que nos vamos a centrar, fíjense que la fórmula es muy sencilla. La fórmula es A sobre A más C. Entonces vamos aquí, A son los verdaderos positivos. Entonces la proporción o la probabilidad de que hayan verdaderos positivos entre todos los que están enfermos. Recordemos que aquí están clasificados en el gold estándar en las columnas. Verdaderos positivos y falsos negativos son los que definitivamente están enfermos. ¿De acuerdo? Porque es el gold estándar el que dice. O sea, esa es la prueba reina, la prueba de oro. Entonces, A y C son los que están enfermos definitivamente. Solo que mi prueba me clasificó a unos como positivos, y esos son los verdaderos positivos, pero también me clasificó a unos como negativos, pero realmente no son negativos porque sí están enfermos. Están aquí en la columna del gold estándar positivo. O sea que la sensibilidad es esa propiedad de la prueba para identificar verdaderos positivos. Obviamente, verdaderos positivos entre los que efectivamente están enfermos. Se supone que si mi prueba es muy buena, pues todos los enfermos van a estar en verdaderos positivos y en falsos negativos debería dar 0. Digo, si fuera, mejor dicho, sensibilidad perfecta. Claro, eso no pasa siempre, es muy raro que pase, pero bueno, podría suceder. Entonces, todos los que me clasificó la prueba como verdaderos, como positivos, efectivamente sí estaban enfermos, y como mi prueba mi prueba no clasificó los negativos inadecuadamente, pues me va a dar 0 acá. Entonces diríamos que A más C, A sobre A más C daría 1. Bueno, como dije, eso es una cuestión que difícilmente se presenta, pero lo ideal es que los falsos negativos sean más poquitos. Por ejemplo, entonces decimos que nos dé 0,75. Estos datos de sensibilidad y especificidad los podemos expresar en términos de porcentaje porque son proporciones, miren. La A está contenida en el denominador, o sea que sí es una proporción. O sea que lo podemos expresar en porcentaje y dice, la prueba es positiva en el 75% de los que tienen la enfermedad. Recordemos, A más C son todos los que están enfermos. Y si me dio verdaderos positivos el 75%, pues esa es la sensibilidad de la prueba. La prueba es sensible, es altamente sensible si me identifica claramente los verdaderos positivos entre los que están enfermos. Muy bien. Esta es una mnemotecnia que utilizo yo y esta flechita es desde donde hago yo la operación. Arranco en A y tengo en cuenta, es vertical la prueba aquí, la comprobación se hace vertical, es decir, arranco en A y divido en A más C. ¿Sí? Arranco en A, o sea, A es el numerador y el denominador es A más C, o sea, verticalmente. Entonces, para tener ahí como una mnemotecnia la flechita ahí que estoy poniendo. Miremos la especificidad. Entonces, la especificidad ahora de lo que nos dice es, mide la probabilidad de que la prueba, otra vez estamos hablando de una condición de calidad de la prueba, probabilidad de que la prueba sea negativa entre los sanos. Entonces, digamos que aquí, a lo que estamos acudiendo, miren la fórmula D sobre B más D. Entonces decimos, tengo los verdaderos negativos. Recordemos que los verdaderos negativos es los que mi prueba en mi prueba salieron que no están enfermos, son sanos o no tienen la enfermedad.
Y la prueba, el gol estándar, también lo ratificó. Dijo, sí, efectivamente no están enfermos, son sanos. Entonces, en D tenemos los verdaderos negativos. Pero también resulta que mi prueba pudo haber sacado, puedo haber identificado en mi prueba algunos positivos, sea enfermos, que en realidad no lo estaban. En realidad no estaban enfermos. Entonces esos son falsos positivos que, como dije en la sensibilidad, pues también se espera que aquí sean más poquitos. O sea, lo que se espera es que tanto los falsos positivos como los falsos negativos sean muy pocos para que mi prueba sea tanto sensible como específica. En este punto particular, lo que espero es que los falsos positivos sean más poquitos, porque así significa que me va a identificar más verdaderos negativos, que es a lo que apunta. Entonces aquí está la mnemotecnia. Entonces arranca desde D. D es lo que me interesa en la especificidad, que son los verdaderos negativos, y hacia arriba porque suma B más D. D sobre B más D, ahí está la fórmula. Entonces aquí el ejemplo es, si me da 90 o 0,90, puedo expresarlo en términos de porcentaje y decir que la prueba es negativa en el 90% de los sanos. La prueba es negativa en el 90% de los sanos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos sensibilidad y especificidad. Vamos a poner aquí un ejemplo así inventado para este video. Y lo que estamos diciendo es que la prueba que estamos estamos sometiendo a evaluación, le llamamos el test 123 de depresión. Eso no existe, me lo inventé. El test 123 de depresión se aplicó a 152 pacientes y también se aplicó el patrón de oro, el gold estándar, que fueron los criterios clínicos del DSM-5 para depresión. Entonces, miremos a ver. Lo que dice la tabla es que 37 pacientes están efectivamente tienen depresión. ¿Por qué 37? Fíjense, 27 de aquí, 10 de acá, o sea, A más C. Esos son los que efectivamente están enfermos de depresión, porque lo dice los criterios del DSM-5 como el gold estándar. Por otro lado, tenemos 132 que están sanos, según el DSM-5. DSM-5 dice que 132 están sanos. Pero a ver, de los 37 que están enfermos, mi prueba, el T123, identificó 27. O sea que, digámoslo así, dejó pasar 10. O sea, a 10 dijo que no estaban enfermos y en realidad sí estaban enfermos. Por el otro lado, tenemos aquí, de los 132 que no están enfermos, según el DSM-5, el gold estándar, mi prueba identificó como sanos a 77, pero me identificó como enfermos, o sea, con depresión, a 35. ¿De acuerdo? Me dejó pasar 35 falsos positivos. O sea, dijo que estaban enfermos, pero no lo estaban. Entonces vamos a mirar eso ya en cifras, qué significa en términos de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad ya sabemos que es A sobre A más C, o sea que sería 27, hagámoslo mentalmente, 27 sobre 27 más 10, o sea, sobre 37. La mnemotecnia, la flechita, arranca desde arriba y suma las dos celdas. Eso me da 0,73 o lo que es lo mismo, 73% de sensibilidad. Por su parte, la especificidad, ya sabemos, arranca desde D, o sea, desde aquí, desde los verdaderos negativos, de 77, y el denominador son las dos celdas de esta columna, B más D. O sea que eso nos da 69, o lo que es lo mismo, 69%, o una especificidad del 69%. Entonces es más sensible que específica, o sea, es más, mi prueba es más, tiene mejor calidad a la hora de identificar enfermos que a la hora de identificar sanos. Eso sucede con muchas pruebas, son mejores para una cosa que para otra. Miremos aquí el resumen y cómo se interpretaría. Entonces decimos que en sensibilidad, un 73% de las personas que efectivamente padecen depresión obtienen un resultado positivo en la prueba. Digo aquí, efectivamente padecen depresión porque es que está basado en los criterios diagnósticos. Se supone que ese es el gold estándar, ¿no?
y no, pues no lo estoy diciendo yo como una afirmación, lo puse aquí como ejemplo, pero es posible que exista un gol estándar más poderoso que los criterios clínicos del DSM-5, ¿no? Pero es para el ejemplo. Siempre aquí va a estar el gol estándar, es decir, la prueba, la mayor evidencia existente sobre algo en particular. Por otro lado, la especificidad dice que el 69% de las personas que efectivamente no padecen la depresión, es decir, que están sanas, obtienen un resultado negativo en la prueba. Entonces, lo que estamos es ante unas pruebas, una prueba más sensible que específica, es decir, que habría que saber en qué condiciones se debe utilizar y en qué condiciones no. Siempre se espera que la sensibilidad y la especificidad estén por encima de 85, 80, 85 es lo que se espera. De ahí para abajo ya pues no es muy bueno confiar en pruebas pues que obviamente me dejan pasar, digamos, me dejan filtrar falsos, tanto positivos como negativos. ¿Por qué nos interesan las pruebas sensibles? Cuando el precio de omitir un diagnóstico sea elevado o cuando existe el riesgo de extensión de la enfermedad, por ejemplo, detectar que se tiene una enfermedad para poder tratarla a tiempo. Digamos la depresión, la esquizofrenia o cualquier trastorno que implique deterioro cognitivo, es mejor diagnosticarla pronto porque sabemos que tiene un mejor pronóstico cuando se diagnostica tempranamente. En las primeras etapas diagnósticas, cuando hay numerosas posibilidades diagnósticas con la intención de disminuirlas. Así entonces eso permite descartar procesos. Por ejemplo, si yo tengo una sospecha de una psicosis y esto va a implicar, por ejemplo, enviar a alguien a internación, pues es bueno tener una prueba sensible porque así entonces podríamos evitar un agotamiento pues tanto de la familia, del paciente como del sistema. Se dice que una prueba sensible sobre todo es útil cuando su resultado es negativo. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Bueno, pues especialmente no significa que solamente sirva para eso, pero digamos que es muy útil cuando el resultado es negativo, es porque como, como si la prueba es muy sensible, significa que son pocos los falsos negativos que pasan, ¿sí? Son más poquitos los falsos negativos que pasan, entonces un resultado negativo me da una mayor certeza de que la persona no tiene la enfermedad, ¿sí? Porque obviamente, otra vez, el tema de las pruebas sensibles es que me permiten identificar los verdaderos positivos, pero también significa a la vez, simultáneamente, que no me deja pasar falsos negativos. Entonces, si el resultado es negativo, pues tengo yo más certeza de que no estoy enfermo. Por el otro lado están las pruebas específicas, dice que son útiles para confirmar un diagnóstico que ha sido sugerido por otros datos, porque una prueba muy específica deja pasar muy poquitos falsos positivos. Entonces permite confirmar que no se tiene el proceso cuando los falsos positivos pueden causar perjuicio importante para el paciente. Por ejemplo, enfermedades con alto contenido de estigma social. Entonces es válido utilizar pruebas muy específicas porque eso permite descartar. Una prueba específica tiene un alto porcentaje de personas sanas que resultan negativas en la prueba. Se dice eh, que una prueba específica es muy útil, especialmente cuando el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque al igual que el anterior en la sensibilidad, pero en este caso es el equivalente, es su contraparte, deja pasar pocos falsos positivos. Al dejar pasar pocos falsos positivos, entonces pues la probabilidad de que sea negativo, o sea, me identifican más los verdaderos negativos, me deja pasar pocos falsos positivos. Entonces si el resultado es positivo, pues estoy mucho más seguro de ese resultado. Muy bien. Ahora hablemos de los valores predictivos, que es la otra parte. Los valores predictivos de una prueba ya son, a ver, sensibilidad y especificidad tenían que ver con la calidad interna de la prueba. Entonces nos interesan pruebas que sean sensibles y específicas, pero estas hablan, digamos que estos son valores, llamémoslo así, teóricos, ¿no? Valores teóricos, pues aunque se obtienen obviamente de una prueba empírica, pero digamos que hablar de una prueba, de una validez, de una sensibilidad y una especificidad de una prueba, pues es inherente a la prueba en sí,
pero ya en el campo aplicado necesitamos pruebas pues, que nos permitan saber qué hacer con los resultados que obtengamos. Entonces para eso están los valores predictivos, es decir que aquí estaríamos hablando si se me permite el término, sería una validez más externa, ¿de acuerdo? Es decir, ya de aplicación de los resultados. Dice, en contexto aplicado es natural que se desee saber si el resultado, ya sea positivo o negativo en la prueba, es correcto o no, es decir, la probabilidad de tener realmente la enfermedad al conocer el resultado de la prueba. Mientras que la sensibilidad y la especificidad son características intrínsecas de la prueba, los valores predictivos dependen de la población en la que se aplica la prueba y ayudan a interpretar los resultados de la prueba en el contexto de la prevalencia de la enfermedad. Veremos cómo los valores predictivos están muy ligados a la prevalencia de la enfermedad. Entonces miremos esto. Hay dos valores predictivos, el positivo y el negativo. Entonces miremos esto. La prueba, el valor predictivo positivo tiene que ver con la probabilidad de que una prueba, cuando dé positiva, me detecte efectivamente a los enfermos. Ojo, es distinto a la sensibilidad. La sensibilidad es una característica interna de la prueba. Aquí es, ok, yo obtuve un valor, digamos, me hicieron una prueba y me dio positiva. Entonces ya, en el contexto aplicado, ¿cuál es la probabilidad de que realmente yo tenga la enfermedad? Habiéndome dado positivo en la prueba. Entonces aquí miremos la fórmula y vamos a entender un poquito mejor el asunto. La fórmula dice A sobre A más B, es decir, el cálculo ya no es vertical como en la sensibilidad y en la especificidad, sino que aquí es horizontal, A sobre A más B, porque de lo que estamos hablando es de los positivos en mi prueba. ¿Sí? Aquellos en los que mi prueba da positivo. Muy bien, entonces aquí el cálculo es así, en la mnemotecnia la flechita va de izquierda a derecha, arranca en A y podríamos calcular o podríamos encontrar una prueba en donde hayan muy pocos falsos positivos, por lo tanto me daría un valor predictivo positivo muy alto que se interpretaría de la siguiente manera. El 99% de los pacientes a los que les resultó positiva la prueba, en realidad tienen la enfermedad. Si nos damos cuenta, esto tiene una implicación ya más práctica, ¿no? Tengo resultado positivo, me dio positivo en la prueba, entonces, ¿qué hago con ese resultado? ¿Le creo o no le creo? Bueno, pues eso lo vamos a saber dependiendo del valor predictivo positivo en este caso. Entonces, si tengo un valor predictivo del 99%, un valor predictivo positivo del 99%, pues obviamente que la probabilidad de que en realidad yo sí tenga la enfermedad cuando el resultado me dio positivo, pues es muy alta, porque hay muy pocos falsos positivos. Por el otro lado está el valor predictivo negativo, que aquí vemos la fórmula D sobre C más D, o sea que el cálculo es diferente, arranca en D y suma las dos celdas de esta fila de los negativos, D sobre C más D. Y fíjense que entonces lo relevante aquí es el AD, que es los verdaderos negativos. Probabilidad que tiene una prueba de detectar sanos cuando me da un resultado negativo. Ok, entonces, consecuentemente con lo anterior, si yo obtengo una prueba, me aplico una prueba y la prueba me da negativo, ¿qué probabilidad tengo yo de realmente estar sano? Pues va a depender del valor predictivo negativo. En este ejemplo me da que hay un 10%, o sea, apenas un 10% de los pacientes a los que les dio la negativo en la prueba son realmente sanos. Pésimo este valor predictivo negativo, es decir, no habría que confiar si le sale con esa prueba, si le sale negativa, porque pues no es muy seguro de que efectivamente usted esté sano, tendrá que acudir a otra prueba para descartar, digamos, o confirmar que realmente está sano, porque hay demasiados falsos negativos en esa prueba. Eso lo que significa es que la C es muy grande, es muy alta para que haya dado esto tan bajito. Entonces la C significa que hubo demasiados falsos negativos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué implicaciones tienen los valores predictivos? Bueno, las pruebas diagnósticas funcionan mejor cuando la prevalencia de la enfermedad es mayor, claro, porque permite detectar más, tanto sanos como enfermos. El uso de las pruebas debe tener en cuenta las características de la enfermedad en el contexto que se usan, por eso es que los valores predictivos tienen que ver más con validez externa, es decir, ya aplicación en terreno.
Y obviamente también debemos recordar algo que no es de la prueba en sí, pero cómo la prevalencia está ligada a esto, y es que la prevalencia obviamente depende del nivel asistencial. Sabemos que un nivel de asistencial alto hace que hayan mayores prevalencias, especialmente de enfermedades crónicas, ¿ya? Pero también con enfermedades agudas o de alta letalidad, un bajo nivel asistencial pues va a reducir la prevalencia porque hay una alta mortalidad. Pero bueno, eso son discusiones para otros temas, pero era para dejar presente que los valores predictivos están muy ligados a la prevalencia. Espero que este video haya sido de su agrado. Un feliz día.